financiando los huecos fiscales con deuda. Y eso hizo que una enfermedad, digamos, que nos empezó en la piel, empezar a meterse las células y que tengamos hoy día un cáncer. Todavía, por dicha, ese cáncer no ha hecho metástasis, todavía estamos a punto de la salvación, pero sí estamos en un evento crítico en el sentido de que tres cosas, que son las que sigue el Fondo Monetario Internacional. El saldo de la deuda como país, como gobierno central, es muy alto para nuestro país. Debemos 43,000 millones de dólares. Si agregamos a todo el sector público, debemos más de 50,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 millones de costarricenses, aparte de las deudas propias, personales, de su casa, de su carro, de las tarjetas de consumo, etcétera, cada uno de nosotros debe 5 o 6 millones de colones en deuda del país, en deuda pública. En segundo lugar, esa deuda respecto a la capacidad de producción del país, que es lo que nos permite la capacidad de repago, ha venido creciendo de un 24% que fue en el año 2007 a lo que tenemos hoy. 70% de lo que producimos anualmente está comprometido ya en deuda. Y por otro lado, los ingresos del gobierno presupuestados para el año 2023, que está en discusión en este momento en el Congreso, apenas dan para 11,000 millones de dólares, básicamente en impuestos. Y resulta que nuestro gobierno central gasta al año 18,700 millones de dólares. Quiere decir que con independencia que se hubiese ganado Liberación Nacional, el PUS, don Rodrigo Chávez, el señor Villalta, todos hubiesen tenido el mismo problema, en el sentido de que hay un hueco fiscal anual de 7,700 millones de dólares que Nogui Acosta en este momento tiene que ver de dónde saca la plata para poder atender ese hueco sin que nos decreten una reducción en la calificación de riesgo como le acaban de hacer las agencias calificadoras a El Salvador, poniéndolo prácticamente a las puertas de una crisis económica que haría que todo el país, 5 millones de costarricenses, tuviéramos de nuevo la situación del año 80, que fue una situación crítica en tipo de cambio, una situación crítica en inflación, una situación crítica en desempleo, pero agravada porque en este momento estamos siendo sujetos de 3 crisis inéditas en la historia económica juntas. La crisis del COVID, que no se ha terminado, la crisis de contenedores, que se llama, y la crisis bélica de Rusia invadiendo Ucrania, que está produciendo escasez de alimentos, que está produciendo aumento del precio de los combustibles y que está generando una inflación mundial, que ya en el caso de Costa Rica estamos hablando de una inflación de 2 dígitos. Hace 12 años que no veíamos una inflación de 2 dígitos. Para que lo tengan claro, los 11 años anteriores a la inflación promedio por año fue de un 2%. Y hoy tenemos 6 veces más, 12%. Ahora puedo ampliar un poco cómo impacta eso los presupuestos familiares. Pero esto significa, en consecuencia, de que no estamos como para decir, no, ahí tengo en la gaveta las joyas de la abuela, pero yo no las vendo porque prefiero morirme de hambre que vender los diamantes o que vender los rubíes. Y antes que tomar esa decisión, yo invito a los costarricenses que nos preguntemos, ¿cuál es el rol país? ¿Cuál es el rol estratégico del Banco de Costa Rica en este momento? La ley bancaria actual de Costa Rica es del año 1954, del siglo pasado. Cuando don Alberto Martén la redactó, tenía razón en decir, le vamos a dar todo el país la garantía del Estado a los bancos del Estado para que financien agricultura y para que financien industria. Hoy día, prácticamente varios años después, entre el Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica... perdón, son tres bancos, Gerardo, entonces, 3 bancos estatales. Sí, porque si bien es cierto, se dice que el Banco Popular es de los trabajadores y que no es un banco del Estado, por una ley especial, todos sabemos que si el Banco Popular entra en problemas siendo el banco de los trabajadores, el Estado lo rescata.
Sí. Entonces, para mí son tres bancos del Estado, okay. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ese rol estratégico del Banco de Costa Rica, salvo los sindicatos, salvo los colaboradores de ese banco, de ahí, pregúntense ustedes cuál es el beneficio a ustedes como costarricenses, cuánto les llega de las utilidades que ese banco se gana por año como dividendos. No nos llega nada. O sea, realmente el enfoque estratégico de ese banco como país yo creo que no lo cumple. Y si queremos hacer una comparación que se llama ahora benchmark, un análisis comparativo, en Canadá hay un banco, un solo banco privado por cada 5 millones de habitantes. Imagínense, nosotros somos 5 millones de habitantes. Y tenemos 43 intermediarios que hacen lo mismo que el Banco de Costa Rica. Okay. Bancos del Estado, bancos privados, cooperativas, mutuales, financieras. Entonces yo creo que se le está poniendo demasiado obstáculo, incluso con argumentos falsos que ahora podemos redondear en cuanto a que no conviene el Banco de Costa Rica. Nuestro problema hoy es deuda del gobierno. Nuestro problema hoy es altos intereses. Todo el déficit que tiene el gobierno hoy es por pago de intereses, la mayoría, 80%, a deuda interna, de la cual el 70% está en manos del mismo sector público. Entonces tenemos que darle la medicina amarga, sí, contra ese cáncer para evitar que esto haga metástasis y ahí sí, el crujir de dientes que se puede ampliar por la situación inédita de la crisis global que estamos viviendo. Ok, entonces la medida no es del todo descabellada, es una medida adecuada que sí puede resultar amarga para algunos sectores. Mi pregunta, Gerardo, es ¿en cuánto se puede vender ese banco en primer lugar? Y luego, ¿cuánto alivio da a esta crisis financiera la venta del Banco de Costa Rica? Excelentes preguntas. Vea, mucha gente sabe que yo no tengo, digamos, una relación directa con don Rodrigo Chávez. De hecho, yo no voté por él. Yo lo sé. Pero me parece que está teniendo la valentía, como él lo dijo en campaña, de comprarse broncas. Y esta es una de las broncas de reducir el tamaño del Estado. 330,000 personas que laboran en el sector público, la mayoría gente honorable, la mayoría que gana salarios por debajo de 800,000 colones, pero hay una pequeña casta, ¿verdad?, que obtiene jugosos retribuciones a través de las convenciones colectivas y que pretende que el resto de los pagadores de impuestos sigamos financiándoles esos privilegios. ¿En cuánto se puede vender el Banco de Costa Rica? Bueno, eso va a depender mucho de la CAP que se dedica precisamente a vender empresas, a valorar negocios. Son especialistas mundiales en ese tema y tienen la capacidad de poner en la mesa a un grupo interesante de compradores potenciales. Entre más gente haya pujando por el precio del Banco de Costa Rica, mejor para nosotros, porque mayor es el precio. Y esto, la forma de medirlo es con base en múltiplos. ¿Cuántas veces más podría el mercado pagar el valor en libros? ¿Cuánto valen libros en la contabilidad el Banco de Costa Rica hoy? 1.025 millones de dólares es el valor del Banco de Costa Rica, del patrimonio, del valor supuestamente de lo que somos dueños todos nosotros. El valor patrimonial de los accionistas a diciembre de 2021 es 1.025 millones. Mi número es que uno podría sacarle, dependiendo de la capacidad de sinergias, que ya voy a hablar de eso, entre 1.5 veces valor en libros hasta muy bien vendido 2.5 veces. ¿Qué significa eso? Un precio que podría oscilar entre 1.500 millones de dólares, que es la cifra mínima que yo creo que se puede sacar, hasta 2.600 millones de dólares. ¿Qué significa esto dentro del tamaño de la deuda del gobierno? Bueno, bajarla. Y dentro de nuestros propios bolsillos, don Gerardo, claro, porque también uno oye esas cifras, pero uno se pregunta cada vez que va al supermercado, cada vez que la gente se sube en un bus, cada vez que hay que pagar las escolaridades, ¿Cuánto alivio nos puede representar?
Claro, podríamos sacar entonces entre 3% hasta un 6% de reducción o de amortización de la deuda del gobierno central, vendiendo esta joya de la abuela sin que la función social de la banca estatal se pierda, porque yo estoy convencido que el Banco Nacional puede jugar ese rol. Y al reducir el tamaño de la deuda, todos los costarricenses nos vamos a ver beneficiados, porque por un lado se van a pagar cerca de 150 millones de dólares de ahorro en el pago de intereses de gobierno, pero además nos vamos a acercar a una relación de deuda al PIB del gobierno menos del 60%, y ahí la mayoría de trabajadores del sector público que han tenido congelados los salarios en los últimos 2 años, siendo que en la inflación es de un 12% y por lo tanto su poder de compra se ha visto reducido en un 12%, podrían los salarios nominales del sector público empezar a ajustarse de nuevo. Pero además de eso, el stock de deuda que quedaría, que serían como 40,000 millones de dólares, las agencias calificadoras verían bien esta situación, mejor salud financiera del país, y nos podrían mejorar la calificación de riesgo para que las condiciones de deuda sean de más plazo, menores tasas de interés, y empezar que el país empiece a manejar, por un lado, superávit primario, o sea que el gobierno pueda gastar antes de intereses menos de lo que recibe de impuestos, y prácticamente ya un pago de intereses más normal entre un 2-3% del Producto Interno Bruto, que haría que la inflación, que haría que las tasas de interés, que harían que el tipo de cambio, que harían que el costo de los servicios públicos sean mucho más bajos para toda la población costarricense. Esto es lo que tenemos que ver como país, no cuestiones privilegiadas de ciertos grupos de presión como los sindicatos y otros que lo que buscan es mantener sus privilegios. Claro, lo que pasa es que también me pregunto, ¿habría despidos masivos? Habría una pérdida de empleos, ¿verdad? También aquí tendría que haber sacrificios que el Estado podría o no de alguna forma paliar o hacer menos violentos para la gente que está sufriendo, bueno, sobre todo para los empleados del Banco de Costa Rica. Vamos a ver, efectivamente, y por esa razón, ojalá que el comprador potencial no sea un banco ya existente, porque un banco ya existente ya tiene su personal. Y yo no creo que ninguno de los bancos existentes tenga la capacidad de pagar 1.500 millones de dólares, 2.600 millones de dólares. Aquí tiene que ser un banco internacional que no tenga presencia en Costa Rica. Por ejemplo, hay un grupo muy grande que es Bancolombia. Yo no sé si ellos tienen interés, no tienen interés. Bancolombia representa uno de los bancos más grandes de Colombia, es parte de lo que se llama el sindicato antioqueño. El Banco de Colombia o Bancolombia es 10 veces más grande que el Banco de Costa Rica, es el banco líder en El Salvador, tiene presencia en Panamá y le hace falta presencia física en Costa Rica. Los bancos españoles como el BBVA, el Banco Santander, que son bancos de lujo en cuanto a la calidad del servicio al cliente y en cuanto a la automatización y la transformación digital, que en todos los bancos del mundo, menos acá, está ocurriendo con la velocidad que se requiere en esta cuarta revolución industrial, sería lo mejor, porque ahí el impacto en personal sería el mínimo, porque requiere seguir trabajando con el personal. Claro está, en todas las actividades, Evelyn, yo estoy seguro que en Radio Colombia, en Economía Hoy, en cualquier empresa, siempre el empresario va a sostener la gente buena. Y por eso yo insisto, en estas crisis inéditas, cuide la chamba, cuide el trabajo, y el trabajo se cuida con productividad, con disciplina, con compromiso. Hay mucha gente que es parásita, que no se esfuerza, que no se dedica, lamentablemente esa gente ni en empresa privada ni en empresa pública va a ser bien recibida. Pero uno puede pensar en un plan en donde se le den de por sí, ya tienen una serie
de beneficios en cuanto a liquidación de prestaciones por encima de lo que es el sector privado. En el sector privado, 8 salarios. Entiendo yo que en los bancos del Estado va por encima de eso hasta 10, 12 salarios. Pero a ver, incluso Gerardo, se puede pensar en un salario más. Sí, el Scotiabank se vendió, Bacredomatic se vendió, ya haciendo alusión a bancos privados, mucha parte del personal se mantuvo. Interfin se vendió, Banex se vendió, en fin, BFA se vendió. Esta cuestión de compra-venta de bancos en el mundo de todos los días. Yo me acuerdo que yo pasé en mis tiempos de ejecutivo bancario prácticamente por 7 compras y ventas. Yo simplemente decía que hay que seguir produciendo. El día de mañana me van a decir quién nos compró, ¿verdad? Eso no debería ser un tema de preocupación del buen colaborador. Pregunta, ¿es constitucional? Porque me encuentro aquí con que el decreto ejecutivo número 71 del 21 de junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República, estableció que solo el Estado, por intermedio de sus instituciones bancarias propias, podrá movilizar los depósitos del público. ¿Habría que hacer un cambio parcial de la Constitución? No, muy buena pregunta, Evelyn. Efectivamente, en la Segunda Junta de la República se nacionalizó la banca, pero después, a partir de los años 80, se hicieron una serie de modificaciones que permitió la operación de la banca privada en el país. Y en el año 1985 se modificó la ley del Banco Central para que la banca privada pudiera tener acceso a las cuentas corrientes, que era el monopolio que todavía quedaba en Cuba, en Corea del Norte y en Costa Rica. O sea, nosotros estábamos del lado supuestamente correcto del mundo. Esos 3 países. Bueno, ahora estamos del lado donde solamente Cuba y Corea del Norte tienen monopolizado las cuentas corrientes. Pero además, lo que se está vendiendo, de acuerdo con el proyecto de ley, no es la sociedad, son los activos, ¿verdad? Y los pasivos del banco. O sea que el nombre como tal y la marca como tal y la sociedad como tal se extingue, desaparece. Y por lo tanto, de acuerdo con la Constitución, aplicando un poco lo que llaman los abogados, el concepto de paralelismo de cierta jurisprudencia de la Sala Constitucional, sí se requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, no como el presidente Chávez, creo mal asesorado, dijo que era mayoría simple. Sí se requieren 38 votos, que para mí ese es el mayor escollo. No es un escollo técnico, económico, que no se le pueda sacar un buen precio al Banco de Costa Rica. Es si existe la voluntad política o la politiquería de ver más allá de los intereses particulares, gremiales. Voy a quedar bien con este gremio, me voy a poner a la venta de las joyas de la abuela porque mañana votan por mí. Lo que dicen algunos diputados, cito aquí, por ejemplo, la posición de los diputados de Liberación, de los diputados de Liberal Progresista, es que el proyecto de la venta del banco no se oponen. Por ejemplo, Eli Feinsack, de Liberal Progresista, no se opone a la venta de los activos del Banco de Costa Rica. Le preocupa que el proyecto otorgue demasiados poderes a un comité de venta conformado por 5 ministros y ministras, lo que convierte en un comité de naturaleza política cuando debería ser de naturaleza técnica financiera, conformado por expertos en materia bancaria, financiera y económica. Es decir, no es tanta la preocupación, ya si lo llevamos a esferas políticas, que es lo que dice usted que le preocupa, y a mí también, porque claro, digamos que lleguemos a un consenso de que sí, de que primero hay que darle de comer a los chiquitos antes de tener diamantes y rubíes en la gaveta. Es el cómo. ¿Usted, Gerardo, está de acuerdo en el cómo, en que sean 5 ministros y ministras los que conformen cómo se vende, en cuánto se vende? No, estoy de acuerdo con don Eli. Eli es un excelente economista. Yo lo tuve en uno de los cursos que di en la Universidad de Costa Rica y creo que él es muy objetivo. Yo no estoy de acuerdo en esa conformación. Conozco a los 5 ministros, no me acuerdo ahora si es el de Hacienda, Planificación, Economía, todos muy buenos profesionales, pero no son banqueros.
Es como que a mí me pongan a vender el ICE. Es como que a mí me pongan a vender la Fábrica Nacional de Licores. No sé, o sea, yo no sé de esos temas. Yo soy banquero, o sea, yo puedo darle opinión técnica profunda de dónde está el valor de un banco. Ahí nadie me va a meter a mí un 5 con hueco. Ellos no son banqueros. Entonces a mí sí me parece que es muy delicada esa conformación. Habría que modificar ese proyecto de ley para incorporar expertos en banca local y en banca internacional. Banca internacional sobran, o sea, hay un montón de bancos que hacen esto todos los días, JP Morgan, Citibank, el mismo Scotiabank, CS First Boston, Credit Suisse, todos los días hacen este tipo de transacciones y ya saben cómo es el manejo de estas transacciones, pero yo estoy convencido que hay que constituir un equipo donde incorpore expertos bancarios y financieros locales, que tengan la camiseta roja bien puesta, pero que además conozcan del negocio de la plaza costarricense para que puedan defender, porque esto cuando uno va a pujar y a defender con los compradores es una lucha, es una guerra, el comprador pulseando de bajar el precio y el vendedor pulseando en subir el precio, y para eso uno tiene que tener colmillo, con solo ver los ojos, con solo ver los gestos de la otra parte ya uno puede saber por dónde vienen los balazos. Entonces yo sí creo que uno no puede en esto arriesgar y poner gente que no tenga la expertise, no porque no tenga la capacidad profesional, todos son muy buenos, pero sí se requiere conocimiento bancario. Sí, porque también el proyecto dice que será el Consejo de Gobierno quien apruebe la estrategia de acuerdo a criterios de conveniencia. Pero es que volvemos a lo mismo. En el Consejo de Gobierno hay un comité multidisciplinario de que puede saber de transportes, de cultura. Gerardo quiere participar para ganarse una comisión. No, yo no nada tengo que ver en eso. Un Ernesto Castagnaro, un Oscar Rodríguez Ulloa, un Luis Lieberman Gins, tipo de transacciones. Entonces, para mí lo lógico es crear un grupo local de expertos con el grupo internacional y sí, claro, con participación. En esto yo también quisiera aclarar, Evelyn, anda circulando en las redes sociales que los banqueros que participen en esto se van a ganar 2.200 millones de dólares de comisiones. No. Alguien le sopló mal. Pues no, ese es el valor de venta del banco. Sobre ese valor, el banquero de inversión cobra abogados, incluyendo expertos tributaristas, incluyendo expertos en finanzas, expertos en recursos humanos que van a valorar el personal, etcétera. Eso tiene un costo y además existe una comisión de éxito, lo que los gringos llaman un success fee, que dependiendo pero claro, eso es plata, claro, son entre 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, pero eso, entre 1.800 a 2.500 millones de dólares, como decía mi abuela del programa, para aclararlo, sobre todo la gente del Frente Amplio dice, ay no, que no se vende al Banco de Costa Rica porque se pierden las cargas parafiscales. Exactamente, ¿Qué es esto? Parafiscales destinadas a, le amplío, CONAPE, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias, que tan útil es en esta época en las que llueve tanto. Esto, ¿cómo respondemos, Gerardo? Y el régimen de invalidez, vejez y muerte. Efectivamente, de público, banco privado, CONAPE se mantiene, ¿verdad? El resto de cargas parafiscales, Comisión de Emergencia, régimen de validez, vejez y muerte y Infocop, sí ya como banco privado ya no hay obligación legal, pero claro, yo como vendedor me doy cuenta que valoración que yo hago, voy a subir el precio porque va a tener el comprador flujos incrementales de dividendos o de utilidades. Mi número es que se le podría sacar en adición entre 300 millones de dólares a 350 millones. Criterio y conocimiento para decir, yo como gobierno de esta plata, dueño de esta plata, digo, tanto para Infocop, tanto para Comisión de Emergencias, vemos en qué se gastó el 10% de la utilidad bruta que el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, le canaliza al Infocop, no sabemos, incluso nada más nos enteramos, créditos malos, cosa que hoy no existen. Así que ese tabú que se pierden las cargas parafiscales no es cierto, pero además, quien lo compre va a pagar un premio porque le va a sacar más utilidades al banco y por lo tanto más impuestos. O sea, el gobierno va a tener
una recaudación incremental de impuestos por esta venta. Ahora, yo me imagino que muchos sectores lo que están defendiendo es que no se empiecen a privatizar instituciones estatales en su momento, pero que ya ahora lo que representan es un gasto, pues será el momento de hacer una reforma profunda, no solamente financiera, sino a nivel de Estado de nuestro país, a ver qué tan grande debe ser el gasto público para que si llueve, llueva parejo, porque la verdad es que, y en vez de hacerlo, se ha hecho cada vez más grande. Sí, bueno, qué dicha que me toca eso. Vea, yo vengo llegando de Panamá, estaba dando allá una capacitación con el INCAE, y uno de los profesores que estaba exponiendo, no costarricense, a la hora de evaluar cada uno de los países centroamericanos, dice, y en el caso de Costa Rica sigue siendo un país socialista. A mí me golpeó mucho un estado demasiado paternalista, no que eso sea malo, para mí brillante la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, porque ya le están preguntando que si hay que vender la caja. No, yo para Carlos David Soto, pues obviamente la caja no, pero hay instituciones que, vamos a decirlo claramente, tienen una duplicidad de funciones y por las cuales pagamos todos, y yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Claro, no, la Caja cumple un rol fundamental, pero sí yo estaría de acuerdo que la Caja pueda hacer alianzas público-privadas. O sea, el médico especialista me dice, mire, urge hacer un tratamiento de quimio y radioterapia. Y aquí solo hay dos opciones, o el Hospital Médico, la clínica del siglo XXI privada. Gracias a Dios, pues yo está privada. Pero ¿qué tal si yo no tengo esa capacidad de pago? Tengo que esperarme 2 años y mi alianza público-privada con la Clínica Bíblica, con el Hospital Cima, con el Hospital Metropolitano. ¿Para qué? Pagándole yo, significa que estamos vendiendo la caja. No, pero sí lo que usted dice. Si yo tengo el Banco Nacional, tengo el Banco Popular y tengo, decirlo con pelos y señales, es que en los bancos del Estado es más barato. Mentiras, como que ya hace tiempo no va a los bancos del Estado. Se ha preguntado el tiempo de espera, se ha preguntado la calidad del servicio, tenga la opción de elegir, que tenga la capacidad de un sistema competitivo. Y no quiero decir con esto que hoy la banca privada sea una maravilla, no. Hay mucho que mejorar en calidad de servicio al cliente, en sistemas de información, en el prendario, como si fuera un avión que viene en una línea aérea. ¿Por dónde viene su crédito? Y le contestan a usted lo que llaman los gringos time to yes, que privado público, estamos en pañales. Por eso yo creo que es necesario fomentar mayor competencia, que venga ojalá un banco de primer mundo a mover el piso, y que el consumidor sea el gran beneficiado. Bueno, nos preguntan si técnico se pone el dedo en el Banco de Costa Rica y no en los otros bancos del Estado. Bueno, yo se lo puedo contestar. Lamentablemente yo sufrí el 10 y el 11 de agosto una clase UGEF y ningún banco intervenido ha logrado salvarse. Todos los bancos intervenidos quiebran. Bueno, masiva de pago de planillas, el flight to quality que llaman los gringos en Costa Rica fue hacia el Banco Nacional de Costa Rica. O sea que por alguna razón histórica los costarricenses sienten, gentes, cuando se abrió el negocio de pensiones, que nos asociamos con el Citibank, primero quiebra el Citibank de Estados Unidos que el Banco Nacional de Costa Rica. No el Banco Nacional. ¿Cuál es el riesgo financiero? Aquí nos vamos a otra institución, don Gerardo, si gusta. ¿Cuál es el riesgo financiero? ¿Esto afectará el mercado de seguros del INS? Ninguno. Yo creo que más bien, en vez de que las operadoras de pensiones saquen acciones de un montón de compañías que no conocemos, qué más tranquilidad que comprar el 70% del mercado de seguros de directiva, mayor eficiencia, mayor calidad de servicio al cliente. Mire, yo soy cliente del INS y no he logrado en toda mi vida. Señor Corrales, se le venció la póliza 1-3458910. Y yo me pregunto, ¿y eso qué es? ¿Es el carro? Es para que el INS se transforme, gane más plata, que ya de por sí es rentable, en beneficio de los pensionados del régimen obligatorio de pensiones. Estamos afiliados en una cuenta de ahorros. Nada,
tienen toda la libertad, si no les gusta el comprador, se pasa a un banco privado. La garantía ilimitada en el mundo, lo que se estila es que haya un fondo de seguro de depósitos, tanto para la banca privada como para la banca estatal. En Estados Unidos el límite es de $300,000 y el 92% de las cuentas corrientes, un seguro que le garantice a la mayoría nacionales, grandes corporaciones locales. Cuando yo era banquero, las iba a visitar y me decían, sí, era un banco estatal y todos los pagadores de impuestos, mis ahorros, mis depósitos. Eso no puede ser, es una distorsión, es una gran injusticia. Puede tener el mismo procedimiento, puede pedir que se lo transfieran a cualquier otro banco. Tenga la capacidad de emitir que esa entidad al año se gana más vía producir todo lo que genera Costa Rica un año, y se está comprando. ¿Cuánto se va a llevar? Porque estamos hablando de algo, ¿cuánto tiempo aproximadamente sería en caso de aprobarlo? Y para eso tiene que haber todo un lobby político. Banco de Costa Rica, el Banco de Costa Rica sigue siendo una excelente entidad, solo que tiene oportunidades de sinergias comparado con la práctica internacional. Pero no es que el Banco de Costa Rica vaya a quebrar. Lo menos que yo quisiera, dadores prudenciales, aceptables, y como usted dice, la primera gran duda mía no es técnica, no es financiera, no es económica. Mi gran duda es política, si el Congreso va a tener diligencia, el due diligence que se llama, que es contratar un banco de inversión extranjero, los banqueros locales, y tienen que empezar una piscina de datos tal que todos los bancos interesados, compradores, virtualmente puedan entrar ahí y ver todo lo que... O sea, mínimo, creo yo, mínimo, esto nos toma entre 1 año y quizás 2 años. O sea, esto no es así de la noche a la mañana. Eso, o si desea inclusive salirse de ese proceso y una vez solventado ya el mismo, reintegrarse, también se puede. Por 3 razones. Luis escribió un artículo que no es más que entonces podría darle en pago al gobierno sus mismos títulos y causar el mismo efecto de reducción de deuda, y la diferencia podría tomar se iría mucho más alta, y además no estaríamos trayendo un jugador con estándares internacionales. No es que yo tenga nada contra el Banco Nacional, pero yo sí quisiera que le vendan al Banco Nacional y traer un competidor de marca internacional para pegarle un terremoto al sistema financiero costarricense en cuanto a la calidad de los sistemas de información, en cuanto a la transformación digital, en cuanto a los tiempos de respuesta. Mire, yo hice al cliente, o sea, realmente siento de que hay todavía mucho espacio de mejora vis a vis otros países acordes con la 4ª revolución industrial. La privada, mi cereza en el pastel, le deseo a su mamá una pronta recuperación, don Gerardo Corrales. La suya. No, por dicha ya se limpió, gracias a Dios, gracias y la Virgen de Rescate, ¿verdad? Ya se limpió de todo, increíblemente. Tarde y muy buen fin de semana. Pero me invita al próximo programa, porque usted me dijo que íbamos a hablar de un montón de cereza. Es que la medicina del Banco de Costa Rica puede ser amarga para unos pocos, pero obviamente la consecuencia, si no lo hacemos, la enfermedad nos está afectando muchísimo. Nos vemos entonces por ahí de la próxima semana, ojalá. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.